En este video vamos a ver otro de los tipos de estructuras cáscaras, en este caso las cáscaras de doble curvatura positiva o casquetes esféricos. Acá vemos tres ejemplos: el mercado de Algeciras, un gimnasio en Estados Unidos y el Palacete dello Sport de Nervi. Ahora vamos a ver otro de los tipos de estructuras cáscaras, y que son las cáscaras de revolución. ¿Cómo se generan estos tipos de estructuras? La superficie se genera por la rotación de una curva plana cualquiera generatriz alrededor de un eje vertical coplanar a ella directriz. La generatriz y esta es la directriz. La característica geométrica de esta superficie es la de ser de doble curvatura positiva, formadas por curvas con curvaturas del mismo signo, es decir, ambos radios de curvaturas tienen el mismo signo, en este caso positivo. Acá lo vemos en este gráfico a los radios de curvatura de lo que sería la curva generatriz y la de la curva de la base. Una superficie de esta naturaleza tiene una simetría axial plana total, es decir, que cualquier plano que corte a la superficie que contenga al eje de rotación corta siempre la superficie según la curva generatriz, a la que denominaremos meridiano. Si cortamos la superficie con planos normales al eje de rotación, la sección será siempre una circunferencia denominada paralelo y que tendrá un radio variable según la altura en que dicho plano corte al eje. Los meridianos son sostenidos por los paralelos que limitan su deformación lateral. Un punto P de su superficie queda perfectamente definido por la intersección de un plano meridiano y de un plano paralelo que pasa por él. ¿Cuáles son las relaciones de espesor-luz? La rigidez de las estructuras cáscaras de doble curvatura positiva es muy grande, lo que implica que puedan salvarse luces grandes con espesores reducidos, siendo las relaciones entre espesor-luz de 1 en 500 para las cáscaras de hormigón y de 1 en 1000 para las cáscaras de acero. Estos espesores son muy reducidos si los comparamos con la misma relación espesor-luz a una cáscara de huevo, siendo la de la cáscara de huevo una relación 1:30. Las solicitaciones internas a las que están sometidos. El equilibrio de las cargas actuantes en la superficie se logra exclusivamente por esfuerzos normales principales según la dirección de los meridianos y la dirección de los paralelos. Para su análisis podemos considerar la superficie dividida en meridianos y paralelos que trabajan en estado membranal, pues solo existen esfuerzos normales. Según se demuestra en resistencia de materiales en los planos principales, los esfuerzos tangenciales son nulos. Acá vemos un esquema del trabajo de meridianos y paralelos. Continuamos con el cálculo de las solicitaciones internas dentro de la cáscara de revolución o la cáscara esférica. El equilibrio de las cargas actuantes en la superficie
se logra exclusivamente por esfuerzos normales principales según la dirección de los meridianos y la dirección de los paralelos. Considerando la cáscara como esférica, resultan las siguientes expresiones para determinar los esfuerzos normales en los meridianos y en los paralelos. Acá tenemos la expresión de los esfuerzos normales en los meridianos y en este caso tenemos la expresión del esfuerzo normal en los paralelos, siendo W en ambos casos la carga total en kilonewton sobre metro, pues se considera actuando en fajas de 1 metro de ancho, y R el radio de curvatura. Al ser esféricas, los radios de los meridianos son iguales al de los paralelos. Analizando la expresión de cálculo de los esfuerzos normales en los meridianos, comprobamos que el signo menos indica que en los meridianos los esfuerzos son siempre de compresión y dependen del radio de curvatura y del ángulo φ. A medida que aumenta el radio y disminuye la curvatura, se incrementa la compresión N en los meridianos. Se deduce en consecuencia que para reducir los esfuerzos internos resulta aconsejable darle a la superficie la mayor curvatura posible, lo cual hace a la esencia del estado membranal, confirmando la importancia de la curvatura. Analizando la expresión de los esfuerzos normales en los paralelos N2, comprobamos que el aumento del radio y en la consiguiente reducción de la curvatura resulta contraproducente en las láminas, pues implica un incremento del esfuerzo normal en el paralelo. En este tipo de cáscaras, frente a la acción de la carga distribuida, como podemos ver en este caso, en toda la superficie de la lámina, acá vemos la lámina, en toda la superficie aplicada esa carga distribuida, la misma, o sea, la lámina, tiende a bajar, produciendo acortamientos en los paralelos, quienes disminuyen su radio. Los paralelos quedan comprimidos y su resistencia reduce la libertad de los meridianos de correrse hacia adentro. Acá vemos los paralelos quedan comprimidos. La parte inferior de la lámina, en cambio, se mueve hacia afuera. Los paralelos se alargan y se producen esfuerzos de tracción que también limitan los desplazamientos de los meridianos. Acá tenemos los esfuerzos de tracción en la parte inferior. Acá vemos una planta donde está mostrado los esfuerzos de compresión en la parte superior y los esfuerzos de tracción en los paralelos en la parte inferior. Según el tipo de carga, existirá siempre un paralelo neutro. Lo vemos representado en esta línea roja y lo vemos representado acá, que no varía de longitud y por lo tanto está libre de tensiones, como podemos ver en este diagrama de tensiones. Cuando se aplica la carga distribuida constante en toda la superficie, el esfuerzo de los paralelos cambian de signo, como vemos acá, compresión en la parte superior, tracción en la parte inferior. Pero ese cambio de signo se produce en justamente el paralelo neutro. En las cáscaras esféricas sometidas a carga uniformemente repartida en la superficie, el paralelo neutro se encuentra ubicado a 52 grados respecto del eje vertical o del eje de la cáscara. Podemos apreciar también que así como los paralelos cambian de signo, es decir, cambian su trabajo de compresión a tracción,
los meridianos siempre van a estar trabajando a esfuerzos de compresión. Vamos a ver ahora la resolución de los elementos de borde. En estos casos podemos ver algunos diseños de los apoyos de las cáscaras de revolución rebajadas que se encuentran diseñadas por arriba del paralelo neutro, es decir, tanto los meridianos como los paralelos se encuentran comprimidos. El primer caso es el apoyo mediante un anillo inferior pretensado horizontal. La deformación hacia el exterior del anillo se invierte para hacerla coincidir con la deformación hacia el interior de la membrana en este paralelo, tomando la resultante del meridiano y descomponiéndola en una horizontal que tomaría el anillo inferior y en una vertical que sería absorbida o tomada por la columna. En un segundo caso tenemos un pretensado de los soportes interiores de apoyo. El mecanismo para evitar las perturbaciones de borde se basa, igual que en el caso anterior, en invertir la tendencia a la deformación. O sea, este anillo inferior pretensado toma la resultante horizontal, pero tiene una forma diferente del anterior, y la columna toma la resultante vertical, surgidas ambos, tanto la horizontal como la vertical, de la descomposición de la fuerza del meridiano en ese punto inferior. Un tercer caso es la delimitación vertical con una curva de transición, como vemos acá. El cambio de la deformación del anillo de borde hacia adentro cambia a una deformación inversa, la cual se produce gradualmente y se da en el interior de la membrana. Lo que hacemos es, con este cambio de curvatura, eliminar la solicitación horizontal y transformar esa resultante inclinada en una resultante vertical que la toma la columna. Es decir, tenemos en este punto la transición y el cambio de curvatura, donde la tangente de esta curva inferior en el punto máximo es vertical en coincidencia con la columna. Y por último, tenemos el diseño de apoyos con inclinación tangencial. O sea, el apoyo sigue la misma dirección de la resultante del meridiano en el punto más bajo. La deformación anular del apoyo tiene tendencia hacia el interior, como vemos en este caso, igual que la deformación anular del borde inferior de la membrana. No siempre utilizamos las cáscaras de rotación para cubrir plantas circulares. Como podemos apreciar en las diferentes figuras, con una cáscara de rotación se pueden cubrir plantas de formas variadas, interceptando la misma, o sea, la cáscara, según sea la forma de la planta. Esto da como resultado que los bordes de las cáscaras tengan forma de arcos. Vemos formas de plantas cuadradas, triangulares, aún poligonales. En el primer caso tenemos una resolución de una planta cuadrada con una cáscara resuelta, la cubierta con una cáscara esférica, que ha sido interceptada con planos paralelos a los bordes de la planta y da como resultado estos dintel, estos pórticos de dintel curvo que toman los esfuerzos de la lámina y lo transmiten hacia el terreno. En la imagen central vemos la resolución de una planta triangular utilizando una cáscara esférica, en este caso es una estación de servicio, y
al interceptar esa planta triangular con planos verticales, nos da estos arcos de apoyo de la lámina. Y la lámina apoya en los tres vértices de ese triángulo. En el caso inferior también tenemos resuelta una planta triangular, pero tiene un apoyo continuo en uno de sus bordes y un apoyo puntual en el otro vértice. La cáscara inferior tiene una flecha menor. Ahora bien, en los gráficos de la derecha se ven algunas posibles resoluciones formales para las cáscaras de rotación, como es la resolución de los apoyos en las mismas, debiéndose colocar tensores para tomar la componente horizontal de la lámina e impedir que dichos apoyos se abran. En el primer caso, tenemos los apoyos de la lámina colocados formando un triángulo equilátero, unido dichos apoyos por tensores que van a impedir que estos se abran y que están representados con esta línea de trazo. La planta es casi circular. En la imagen del medio vemos una planta pentagonal resuelta con también las cáscaras de rotación. En este caso son 5 apoyos. Los tensores van uniendo en todo el perímetro esos apoyos para impedir que esa lámina se abra. En este caso, como podemos ver en esta planta y se puede apreciar mejor en la axonométrica, la lámina ha sido cortada o seccionada con planos inclinados, dando esta forma a los elementos de borde. Y en el último caso también tenemos una lámina casi circular, apoyada también en 3 puntos, pero 2 de ellos están mucho más próximos que en la primera caso, y hay un tercer apoyo en este punto y están cada uno de los apoyos unidos a nivel de fundaciones con tensores que impiden que esa lámina se abra. En este caso, la lámina ha sido seccionada por un plano inclinado en dirección diferente a la del medio, dando ese borde curvo inclinado que permite cubrir una planta casi circular.